Hello children, how are you today? I am fine. And you? How are you? ¿Cómo están? Bienvenidos a la semana 14. Vamos a rezar, como todas las clases, a nuestro ángel de la guarda. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ok, la clase pasada comenzamos a trabajar con family. Ok, let's repeat and revise. This is grandma or granny. This is granddad. Dad or father. Mom or mother. Sister, brother, baby and dog. Ok. Y ahora les propongo conocer family, pero de los personajes de nuestro libro. Let's see. Vamos a ver. This is mom or mother. This is dad or father. Let's see, who is he? He is brother. Who is she? She is sister. Who is she? She is grandma. And the last one, who is he? He is granddad. Okay, let's repeat. Mom, dad, brother, sister, grandma, and granddad. Una vez que repasamos el vocabulario de family, vamos a ir a escuchar esta canción en este link. Let's see. Okay, this is the Finger Family song. Let's see. Welcome to Kid Academy. Okay, that is the song. Acá está la canción para practicar en familia. Una vez que nos divertimos con la canción, les dejo una propuesta a continuación. Let's make a craft. Vamos a hacer una artesanía de la familia. Yo les dejo acá algunos modelitos para trabajar con todo el vocabulario de familia, ¿sí? Entonces, puedo usar distintas técnicas con materiales que tengo en casa. No tengo que comprar nada para hacer alguna artesanía de family con todos los miembros de la familia. ¿Ok? Bien, aquí van las indicaciones. Entonces esta semana vamos a seguir trabajando con el vocabulario de family y voy a elegir algún ejemplo para realizar alguna artesanía. Yo dejé ahí algunos ejemplos, pero podemos inventar algunos otros, ¿sí? Para trabajar todos los miembros de la familia que venimos practicando. Mamá, papá, hermano, hermana, bebé, abuelo, abuela, mascotas también podemos incluir si sea el nombre de alguna mascota. Y voy a tener 2 semanas para presentar este trabajito de la artesanía. Cualquier duda o consulta me escriben al mail. ¿Ok? So, time to finish. Time to say goodbye. Remember to stay at home and wash your hands. Bye bye children. See you next class.